Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, o buenas mañanas, o buenas noches, depende de cuándo nos oigan. Una semana más aquí con ustedes, nosotras, Dieguito Flores y yo, Carmen Valido. Y con el café que nos acaba de traer un Pleri. Por favor, millones de gracias, que sepa. Porque no nos ha dado tiempo a tomarlo antes. Y dice que ya lo tenía hecho. Ay, yo voy a aprovechar este momento porque yo le debo a Carmita una disculpa pública y notoria por lo acontecido. Bueno. La pobre, hemos quedado 1 hora para venir aquí y en mi cerebro era media hora después y de repente me encuentro 40 llamadas perdidas y digo, ay, Carmita, digo... Y yo gritando en la calle, ¡Diego! Que encima yo no lo escuché, lo escuchó mi hermano y me avisó. Entonces, Carmita, desde aquí a tu izquierda... No me queda otro remedio que perdonarte delante de todo el mundo, que es lo peor. Reconozco que soy escoria. Pues nada, venga, porque es esta semana puta la historia de Canarias. Wow, y les traemos un personaje que lo hemos mencionado no una ni dos, yo creo que 10 millones de veces. Cada vez que hablamos de la República y del golpe de Estado sale su nombre aquí en Gran Canaria, sobre todo. Eduardo Suárez Morales, el hombre que descubrió la omnipresencia. Sí. Bueno, y desgraciadamente tuvo que descubrirla porque tuvo una vida muy, muy intensiva. Muy trabajador. Un diputado de Las Palmas en las Cortes Generales durante el golpe de Estado, pero bueno, primero un poquito de contexto, porque siempre así ustedes pueden saber por dónde vamos. Voy a sacar el libro de donde sacamos. ¿Cuál es la fuente que hemos utilizado? Pues bueno, en este caso se llama Una memoria recobrada. Aquí lo pueden ver ustedes. De la nieta de Eduardo Suárez, Isabel Méndez Suárez. ¿Por qué este hombre...? Esto, mira, si lo colocamos así, se queda fijo. ¿Se queda fijo ya? Y fuera del mantelito, que si no... Bueno, para seguir hablando, seguramente Eduardo Suárez, ¿cuándo hablábamos de él? Cuando hablamos de Elsa Wolf, porque Elsa Wolf, la dirigente comunista alemana que vivía en Telde, tuvo contactos con este hombre. Cuando hablamos del último alcalde de San Lorenzo, antes de que desapareciera el municipio, que justamente aquí retomaremos parte de esos últimos momentos como alcalde. Y básicamente esos momentos cerca del 18 de julio de 1936, que es el día que se conoce en España como el día del golpe de Estado y cuando desgraciadamente el sistema democrático de la República cayó, porque bueno, tardó 3 años en caer, pero fue una hostia muy importante ese mismo 18 de julio. Lo que le molestó fueron las elecciones del 36. Total. Eso fue lo que... Pero bueno, un poquito de contexto de este señor. Este señor nació en la isleta, en la ciudad de Las Palmas, en 1906. Era contable de la empresa de López Tancores. Si le suena López Tancores es porque la empresa... Es porque hemos hablado de ellos también. Que hablamos con el último alcalde de San Lorenzo, que ellos mandaban y muchísimo a nivel caciquil. Y también era el secretario del Sindicato de Trabajadores Mercantiles. O sea, era un señor con una conciencia obrera bastante importante, y es elegido diputado en 1936 por parte del Frente Popular. ¿El Frente Popular qué era? Pues en 1936 es unas elecciones donde toda la izquierda concurre junta, unida en un propio frente, que es un nombre muy sencillo, la verdad. A mí me gusta la gente transparente con los nombres. Y sencillos en el mensaje. Somos un frente y somos un frente del pueblo popular, ya está. Sin más vuelta. Todo clarito. Es la coalición de izquierdas que gana esas elecciones democráticas. ¿Y qué ocurre? Como digo Carmita antes, a los caciques de la isla eso les picó, pero a unos niveles... Claro, porque el programa electoral de esta gente iba en contra de los intereses de esa élite. Total, que además se basaba muchísimo en la explotación obrera sistemática en ese momento. O sea, no tenían ninguna duda. Cada derecho laboral que se adquiría lo combatían enormemente. Recuerden el capítulo de la huelga de las cigarreras, donde las señoras lo dieron todo para defenderse. Hemos hablado de varias, de las cigarreras, los inquilinos, ¿sabes? Sí, del sindicato que también te dicen varias frentes de lucha popular y de lucha obrera y de lucha ciudadana, la verdad. Toda la gente estaba hasta el mismo moño. Y además durante la época, al ganar el Frente Popular, se aumenta todo este tema de huelgas y de luchas sindicales, porque una cosa que siempre repetimos, pero yo creo que merece la pena repetir, es que se dice que la República fue una época un poco de caos porque había mucha manifestación en la calle, pero es que era un momento en que la gente se le permitió manifestarse en la calle. Y el hartazgo había llegado. Y el hartazgo era importante, y claro, habían salido de unos cuantos años antes la dictadura de Primo de Rivera, había habido momentos de represión importantes y la gente decía, yo quiero mis derechos. Claro. Y no es que protestasen porque hubiera una república, es porque protestaban porque la república les permitía protestar, que es muy diferente. Sí. Y que una cosa es el gobierno del país y otra cosa es
digamos, el tejido empresarial que en realidad es el que gobierna la vida de la gente. Había un sistema de caciques tremendo. Un sistema de caciques muy fuerte, una lucha obrera muy, muy potente. Este es, digamos, el ambiente que hay en 1936, pero pasa una cosa concreta en verano de 1936. El 17 de julio, Francisco Franco, le sonará a algunos como el gran desgraciado que gobernó este país. El dictador. El dictador que hubo en España durante 40 años, pues desde Tenerife se desplaza a Las Palmas. ¿Por No, qué? de Tenerife no, desde el norte de África. Del norte de África, pero se desplaza a Las Palmas. ¿Por qué? Porque iba a asistir al entierro del general Balmes, que además es un político un militar que falleció tipo Kennedy. O sea, con unas circunstancias súper extrañas. Esto es otro capítulo, otro momento, porque es como fue asesinado, murió solo, se orquestó que muriera solo. Sí. O sea, pasó ahí de todo. Mucha casualidad. Y se hospeda en el famoso Hotel Madrid en Las Palmas. No es una leyenda urbana de que Franco se quedó en el Hotel Madrid, ¿eh? En pleno centro, al lado del gabinete literario, en todo el casco histórico está este hotel. El 17 de julio, Franco se desplaza a ese lugar y en la madrugada del 18 de julio le llega la noticia al gobernador civil de que se ha producido un levantamiento de los militares en el norte de África. Recordemos que en este momento había zonas de Marruecos y el Sáhara que eran colonia de España todavía y que había gran parte del ejército español en ese territorio. Llega la noticia de que ha habido este levantamiento, entonces el gobernador civil ordena que se vaya a vigilar el hotel donde está Franco y con la orden desde Madrid que lo detengan vivo o muerto. ¿Lo encuentran? ¿No lo encuentran? No lo encuentran. No lo encuentran, Carmita. ¿Cómo amanece Las Palmas? A ver, durante lo que acaba de contar Diego se estuvo orquestando en la madrugada del 18. Es decir, en la madrugada del 18 es cuando llega la noticia de que ha pasado esto. Que hay movimiento en el norte de África y avisan al gobernador civil, por supuesto. El gobierno civil estuvo despierto toda la noche recibiendo noticias. Tengan ustedes en cuenta que la comunicación en aquella época no es lo de hoy, que es casi instantánea. Y entonces, pues nada, estuvieron recibiendo noticias. De momento lo que se pidió es que, claro, quién era el comandante jefe en el norte o quien mandaba en el ejército del norte de África, Franco. Entonces lo que se mandó de momento fue que se vigilara a Franco en el Hotel Madrid. Pero ya avanzada la madrugada llegó la orden de arrestarlo vivo o muerto. Entonces, el gobernador civil, que se llamaba Antonio Boy Roy, intenta concentrar las fuerzas a su alrededor lo máximo posible, las fuerzas del Estado, las fuerzas del gobierno de las islas, y llama a su despacho al teniente coronel Emilio Baraibar Velasco. Y este teniente coronel se vacila por atrás y por adelante al gobernador, porque en su cara le dice, no, yo estoy con el gobierno de la República, claro, no puede hacer otra cosa, era un gobierno democrático y el ejército tiene que estar a lo que diga el gobierno, independientemente de si le gusta o no, la gente lo ha elegido, y él, como no puede hacer otra cosa, no, yo estoy a su disposición. ¿Pero qué pasa? Pero hacía cosas raras como que cuando reciben la orden el gobernador civil de que reparta, cuando al gobernador se diera la orden, este teniente coronel, de que reparta armas entre la gente del Frente Popular, para que apoye a las fuerzas del orden, este señor se hizo el longui y nunca repartió esas armas. Cuando se le ordena que defienda Las Palmas y que saque a las calles las fuerzas del orden, le dice a los guardias que, bueno, ustedes salgan, pero no lleven las armas cargadas, y si se encuentra con algún grupo de soldados rebeldes, ustedes no se enfrenten a ellos. Perfil bajito, vamos. Perfil bajito no, perfil casi invisible. Total. Cuando llega la orden de Madrid de que eso fue bastante adelantada la madrugada, de que detengan a Franco vivo o muerto, él lo que pide es que, claro, que no puede ir así por la vida, con una orden por la cara, que es la gobernadora civil, el representante del Estado en la isla. Lo que pide es lo que le dice es que se la tienen que dar por escrito. Claro, nadie le iba a dar esa orden por escrito porque en las urgencias y en el momento esas órdenes no se dan por escrito, se dan a viva voz. Es como si estuviera el presidente de la República en ese momento delante de él. Bueno, que en fin, que hizo todo lo posible para que todo, para enredar y para poner Trabajo. para poner trabas. Zancadillas como si no hubiera un mañana. Exactamente. A todo esto,
Eduardo Suárez, que es el personaje del que estamos hablando hoy. Eduardo Suárez estaba en aquel momento de reposo por prescripción médica y casi obligatoria en una casa de campo en la Atalaya. Eduardo Suárez era un hombre muy trabajador y muy, digamos, muy comprometido. Como dijo antes Dieguito, él era secretario de un sindicato, además estaba de diputado en Madrid, las conexiones de transporte no eran iguales, cada viaje a Madrid y vuelta él iba constantemente, ida y vuelta a Madrid, acababa de llegar de Madrid de unas sesiones muy duras y muy largas. También había hecho un viaje a Lanzarote y Fuerteventura porque él era diputado de la provincia de Las Palmas, o sea, las 3 islas, y él iba frecuentemente a Lanzarote y Fuerteventura, o sea que estaba fijo, era un hombre muy delgado, se le había muerto un hermano el mes anterior con tuberculosis, es decir, él estaba delicado y el médico le dijo que estaba enfermo, que estaba débil, que tenía que parar una semana. Con todo este cuadro que tenía, van a escuchar la historia que viene ahora. Con todo este cuadro, él está en su casa con su mujer, está en esa casa con la mujer y los 2 hijos que tenía en aquel momento, y eran los únicos que quedaron vivos, no tuvo más. Llega un amigo de madrugada, el 18 de la madrugada del 17 al 18, y le cuenta lo que está pasando. Él no solo pisa 2 veces, deja a su familia en la casa y se viene para abajo, para Las Palmas. Según llega a Las Palmas, se reúne con otros mandos del Frente Popular, con otras autoridades, se reúne con el gobernador civil, y el gobernador civil, que el gobierno civil está donde mismo está hoy, en la Plaza de la Feria. Y entonces se ponen todos de acuerdo en ir organizando y preparando la resistencia en Las Palmas a los golpistas. Que a los golpistas, con ustedes, que se le unía también miembros de la Falange. Entonces se reúne y deciden que la resistencia tiene que pasar por una huelga general y además por manifestaciones en los distintos municipios y en Las Palmas. Todo era intentar que la gente se enterara de lo que estaba pasando, porque la gente no es como hoy, que pones la radio a primera hora y te enteras de todo. La radio, abres el móvil y por WhatsApp ya te ha llegado, y espero que esto se organizara rápido, la resistencia. La gente era un 18 de julio por la mañana temprano, la gente no se había enterado de nada. Lo que hacen es que empiezan a preparar mítines y manifestaciones. El 18 por la mañana a primera hora, Eduardo Suárez ya tenía preparada una manifestación con al menos 1000 obreros, y que iba a salir de la Plaza de la Feria por León y Castillo hacia San Telmo. Que también hay que tener en cuenta una cosa, o sea, el trabajo previo que había hecho este hombre en la lucha obrera para en horas decir, aquí tengo 1000. En horas no. A la voz de ya. A la voz de ya, hay que defender el Estado. Eso como lo hizo, porque tú ahora tienes que hablar para montar una manifestación, tú también lo sabrás, tienes que hablar con un montón de grupos activistas, la gente tiene que localizar a los demás, tiene que quedar con un día, 1 hora. Este hombre dijo, aquí están los militares, y por la mañana a primera hora estaba montada la manifestación en la plaza. 1000 obreros y 1000 personas, oye, mucho, te imaginas de Las Palmas en aquel momento. Aquello tuvo que ser algo sonado. El caso es que salen de la Plaza de la Feria hacia San Telmo, y a la altura de Colmenares, que es como 3 o 4 bocacalles hacia allá, no, es la última bocacalle antes de llegar a Bravo Murillo. En esa altura llega un grupo, no sé si fue una infantería, no creo que fue infantería, creo un grupo de militares y el teniente les dijo, oye, ustedes o se disuelven o aquí va a haber un baño de sangre porque empezamos a dar tiros. Ellos se disuelven en varios grupúsculos y empiezan, lo que deciden es ir por toda Las Palmas, por toda la ciudad, avisando a la gente de lo que estaba pasando, pero a voz en grito, O sea, iban por las calles diciendo a la gente que a la calle, que ha habido un golpe de Estado, y así movilizando a la gente en Las Palmas, llamando a la huelga general, llamando a manifestaciones, en fin. Eso fue el mismo día 18. ¿Qué pasó? A esta altura, el gobernador había logrado que las fuerzas militares estuvieran concentradas en los cuarteles que les correspondía, en San Telmo, y que estuvieran frente al gobierno civil, donde pensaba estar allí siempre reunido y digamos que cerrado el gobierno civil y otras autoridades del Frente Popular. Se le está secando la garganta ya. ¿Pero qué pasa? Eduardo y
Y el gobernador, ¿qué dice? Bueno, ya que aquí está la cosa controlada de Las Palmas, Eduardo, vete al norte de la isla y empieza a organizar ahí la resistencia para parar a esta gente en los otros municipios. Eduardo se da, suponiendo que Las Palmas está controlada. ¿Qué pasa? Que al día 17, el 19 de julio, la Guardia de Asalto de la República fue neutralizada y la Guardia Civil termina uniéndose a los militares sublevados. A Franco, básicamente, lo que era el aparato para defender el Estado, la Guardia Civil para defender la democracia, dice democracia a tomar viento. Sí, al gobernador durante aquella noche del 18 al 19, el general Orgaz le había estado ordenándose que se rindiera y él no había querido rendirse, pero ya cuando ellos vieron que no tenían fuerza ya, que se le había ido de las manos, pues terminaron rindiéndose él y otras autoridades. Y Dieguito, aquí es cuando empieza el periplo de Eduardo Suárez. Aquí es cuando empieza el momento en que van ustedes a relacionar capítulos anteriores, porque claro, Eduardo Suárez dice aquí hay que recorrerse el norte para hacer resistencia y él ejerce como tal. O sea, porque claro, lo que intenta hacer es la organización de la resistencia de todo el norte de Gran Canaria. Es que él es el representante de las Cortes, claro, le tocaba ese trabajo. Y además dándose cuenta que la situación no estaba tan controlada como en un principio habían pensado, que luego ya vieron de golpe que no estaba nada controlada por parte del Estado. O sea que cuando en el resto de la isla, ellos los sublevados hacían ver que lo tenía más controlado realmente de lo que tenía. Eso era, perdón. ¿A dónde se dirige en un principio? Bueno, su intención es ir a hablar con Fernando Gea, que también quizás le suena el nombre porque lo hemos nombrado. Aquí nombramos junto con Eduardo Suárez. Exactamente, capítulos anteriores. El objetivo era llegar a Arucas, allí, pero de camino a Arucas, pues se pasa por Tamaraceite. Tamaraceite, que en aquel momento formaba parte del municipio de San Lorenzo, sí. Que es donde estaba el ayuntamiento de San Lorenzo. Que es donde estaba el ayuntamiento y que es donde estaba, pues, su último alcalde, ejerciendo, y Eduardo le dice al alcalde de San Lorenzo la liada parda que hay en Las Palmas, todo lo que está ocurriendo, cómo todo el sistema democrático está siendo atacado por los fascistas en ese momento y que tienen que organizar allí la huelga general y las manifestaciones para intentar defender de esa manera lo que quedaba de la República en ese momento que estaba siendo atacado. Lo convence. Bueno, también es verdad que el alcalde de San Lorenzo era compañero... Era compañero del Partido Comunista, efectivamente. De partido, también sindicalista, y además también había trabajado para los Betancores. O sea, sabían de primera mano muchísimas cosas. Eran del equipo. Y menos mal. Le advierte de todo esto y luego ahí decide tirar para Arucas. Para los que no conozcan la geografía de Gran Canaria, este es un camino, digamos, bueno, hoy en día incluso hay una guagua que sigue siendo el mismo camino, que es Las Palmas, Tamaraceite, después Tenoya y Arucas. Y la idea es que por ir por el camino ir incorporando a gente, ir avisando a gente, que esa gente se fuera uniendo a lo que era la resistencia, y en algún momento dado pues deciden que aquí van a venir. Hay que ir a Arucas. Hay que ir a Arucas y hay que defender Arucas. Entonces, una de las cosas, ¿cómo puedes defenderte un territorio? Pues impidiendo el acceso a aquellos que... Los que iban con él iban armados, ¿eh? Sí. O sea, iban armados. Pero ¿qué ocurre? Como aquella era la época en la que todavía se estaban construyendo muchísimos pozos de agua, pues había acceso a dinamita. Entonces, ¿qué deciden? Dinamitar el puente. Pisado, ¿ves? O sea, aquí, la geografía de Canarias, Gran Canaria, muchos la conocen, saben cómo es barranco, que de un barranco a otro, o cruzas el puente o te pegas la vida si no tienes que cruzar el puente. Sí. Entonces, ellos aprovecharon eso para decir, aquí lo reventamos para ganar tiempo, y sobre todo para llegar a Arucas, a poder hablar con el ayuntamiento, poder hablar allí con más cargos políticos, con los concejales. No, y para organizar la resistencia. Su tiempo, y eso lleva su tiempo también. Llega a Arucas, consigue hablar con Fernando Egea, el gobernador, y se atrincheran en el ayuntamiento con el resto de los miembros del pleno del municipio. Que estos además luego al final les cuento un detallito. Sí, que Fernando Egea, como ya hemos dicho que el gobernador se llamaba de otra manera, Fernando Egea era el delegado del gobernador en el norte de la isla. Delegado del gobernador, perdón. Delegado gubernativo, creo, gubernativo creo que es. Y el 19 de julio por la tarde habían ganado tiempos, ¿verdad? Pero acaban llegando los militares golpistas a Arucas. Bueno, primero se encontraron el puente volado, básicamente, se les hace difícil entrar.
cruzar. No está claro cuánto tardaron, pero sí que al final el barranco lo cruzan. Lo cruzan, sí. O sea, patita para abajo, patita para arriba. Cuando llegaron al pueblo, a la ciudad de Arucas. O sea, que a mí una vez yo solté pueblo en Arucas y me corrigieron. Ah, sí. El momento. Pero una ciudad ahora. Es una ciudad oficialmente. Ya tenía la iglesia y tenía la catedral que le decimos nosotros. Bueno, cuando llegaron, pues justamente la Catedral de Arucas, que es una iglesia en realidad, pero es que está una iglesia tan impresionante y tan alta además, o sea, es el edificio más alto que te encuentras en toda la zona, no solo de lo que es Arucas en sí, sino también de todo el término municipal. Está hecho con el porte de una catedral. Está hecho con una idea de una catedral gótica, o neogótico en sí. Pues claro, aprovecharon esas alturas los golpistas, ¿para qué? Pues para colocar una de las ametralladoras, con permiso del cura, evidentemente. Por supuesto. Con una de las ametralladoras en una de las torres de las iglesias. ¿Tú o sea, qué falta de respeto, tío, de verdad. A todos los sagrados. Es que lo primero que se te ocurre, no por los sagrados, por la gente. Y por el trabajo que llevaba aquello. Si tú ves esa catedral, se te ocurre poner el cañón ahí, tío, no se te ocurre ponerlo en la plaza. No. Porque además ahí es que si alguna vez la gente que está en Arucas lo conoce, pero claro, desde la Catedral de Arucas tienes una vista perfecta a lo que es la plaza donde está el ayuntamiento, que enfrente está el mercado, y hay además una calle por ahí que se llama la calle del reloj, porque es la calle de la que se ve literalmente enfrente el reloj de la Catedral de la iglesia de Arucas. Colocaron más cañones y lo que dijeron aquí es, pues mira, nosotros hemos venido a liar la parda y somos militares fascistas sublevados. Vamos a hacer lo que sea por la patria. Por la patria. Y si hay que hacer lo que sea por la patria a cañonazos, lo hacen a cañonazos y acabaron a cañonazos contra la fachada del ayuntamiento. Básicamente porque ahí estaban dentro atrincherados. El alcalde y el resto del pleno con Eduardo. O sea, ellos se metieron allí. Algunos se rinden, mientras que otros, como Eduardo Suárez o Fernando Gea, consiguen escapar por el norte para seguir con la idea de seguir organizando la resistencia, porque ellos tenían claro que había que darlo todo para intentar parar todo esto. Y la curiosidad que les quería decir antes es que si van a Arucas, a la plaza donde está el ayuntamiento, van a ver que el ayuntamiento tiene en la puerta de entrada principal 2 farolillos pegados a la pared y detrás de uno hay un agujero, o sea, un boquete grande que no está reparado, que tuviese hecho que el ayuntamiento, con lo bonito que ha dejado un montón de sitios Arucas, eso no lo ha reparado. Porque es uno de los cañonazos que... Es uno de los cañonazos que se ha decidido mantener como memoria al momento en que en ese ayuntamiento se resistió al golpe de Estado. Entonces si van allí van a ver el boquete y van a ver por qué está el boquete, es esta misma historia. Pero bueno, cae el ayuntamiento de Arucas. ¿Cómo sigue la lucha, Carmita? Nada, este grupo de personas, los miembros que no se rindieron de la corporación, Eduardo Suárez, Fernando Gea, su mujer, creo que también iba la mujer la recogió más adelante, Fernando Gea y otros compañeros que habían subido con él hasta Arucas, se acuerda que él llevaba el coche lleno con gente, intentaron huir hacia Moya. ¿Qué hicieron? Cuando lo que ellos pretendían para ir ganando tiempo, ¿cómo se llama esto? Reventar el puente de Moya. No pudieron porque los golpistas venían atrás pisando en los talones y no les daba tiempo a poner la dinamita y reventarlo, así que siguieron más adelante. Y lo que hicieron fue volar el puente de San Andrés, porque el pensamiento de ella era llegar hasta la Cuesta de Silva, que más o menos donde está ahora el puente de Silva, pues llegar hasta la cuesta y retenerlos ahí, que no pudieran pasar y que tardaran con el puente. Entonces, ellos llegaron a todo esto. Estaba pasando otra cosa en Galdar. Resulta que había un buque, el buque Arcilla, que era un guardacosta que se mantenía en Canarias, que era el que guardaba la costa en Canarias, y que se había unido a los golpistas después de que hubiera un gran rifirrafe dentro del buque. Es decir, cuando se declara el comienzo del golpe de Estado, en ese buque hay enfrentamientos entre marinos tripulantes que eran leales a la República y tripulantes que estaban del bando golpista. Ganaron los golpistas y el buque estaba alineado con las tesis de Franco. Entonces, ¿qué pasó? Pues que este buque llegó hasta la altura de la montaña de Galdar, y no pienso decir eso de Origuía, no, es la montaña de Galdar. Y
o sea, la encañonaron y terminaron desembarcando por ahí las tropas del buque. Y acá, en ese acto cayó Galdar y cayó Guía. Es Para decir, quien no conozca, un momento, para quien no conozca la geografía de Gran Canaria, si vas por el norte dirigiéndote de Las Palmas, que está al este, hacia el este, tienes Arucas, y después de Arucas viene Moya, y después de Moya vienen Guía y Galdar. Guía y Galdar, que está aquí. Galdar está más en la costa y Guía, que están pegadas, son los dos municipios, parece el mismo, pero están pegados uno del otro. Entonces, entre los días 20, 21 y 22 de julio, los núcleos que estaban resistiendo a tranca y barranca terminan cayendo. Eduardo Suárez, esta vez Eduardo Suárez, Fernando Egea, la mujer de Fernando se le une aquí, y un consejero del Cabildo, Pedro Delgado Quesada, se huyen al puerto de Agaete. ¿Cuál era la idea? La idea era salir de Agaete hasta Mogán, donde había un buque de la República, un buque de la Armada Republicana, y subir en ese buque y de allí ir hacia la península y seguir la resistencia en la península. Pero claro, había que ir de Agaete a Mogán. ¿Cómo se va de Agaete a Mogán? En una falúa. Porque en carretera ya le... En carretera no se podía. No había carretera. Imposible. O sea, para ir a la gente que se casaba en el norte, se iban de luna de miel, los que quisieran, los que tenían dinero, se iban de luna de miel a la aldea en barco. En barca es que... De Las Palmas, salían de Las Palmas en barco. Las conexiones que vemos hoy en día, que dejan aparte de la isla, que parece que están aisladas, vamos, ni 100 años, menos de 100 años atrás, y era peor. Era muchísimo más complicado. Era muchísimo más complicado. Entonces, nada, buscan un capitán. Había un capitán que tenía una falúa, lo llevan. Y el capitán le hace la 13-14, que digo yo que, tío, que en estas situaciones, si no quieres llevar a alguien, joder, dile que no quieres, tío. Si nadie te obliga, ya estaba... Estás perdido, es decir, ¿sabes? ¿O será que este hombre no le había llegado la noticia y diría, bueno, igual estos van a ser los que me manden a mí después si esto no resulta, si el golpe no sale, estos son los que me pegan después? Bueno, el caso es que lo meten en la falúa y a la altura de la aldea les dice que la falúa tiene una avería y que lo único que pueden hacer es dejarlo por esa zona. Él va a Gaete, arregla la falúa y vuelve a buscarlo, y los deja en Tasarte, a la altura de la desembocadura del Barranco del Asno, en unas cuevas que habían allí. Qué pena, qué pena. Bueno, el caso es que nada, ¿qué hace el capitán cuando llega a Gaete? Los delata. Los delata, le da tiempo, se lo notifican de alguna manera al buque Arcilla. El buque Arcilla va por la costa hasta llegar a Tasarte, da con las cuevas y encañona desde el mar, encañona a las cuevas donde están esta gente, mientras que por el barranco de Tasarte para abajo y el barranco del Asno llega un grupo que venían de la aldea, un grupo de soldados. Que hay que ver el operativo militar que se marcaron aquí para detenerlos. Para que luego digan que en Canarias no hubo guerra. Y además, la importancia que le dieron a estas personas, porque es que sí, o sea, porque era un grupo reducido al final, pero igualmente se manda el ejército y se manda un buque. Sí, sí. Pero yo creo que era más bien, era sobre todo por quién era Eduardo Suárez. Exacto, por quién era, quién se movilizaba, su capacidad de movilizar a la gente. La figura de este hombre no ha llegado hasta nuestros días porque ha habido un trabajo ahí de pico y bala para visibilización de toda esta gente. Porque estamos hablando de gente que fueron muy importantes en su momento y que hoy día no los conocemos. Y Eduardo Suárez fue importante en aquel momento y él hizo su trabajo, que era ofrecer digamos, organizar la resistencia, y no salió. Y el pobre hombre es que no tiene ni una calle, tiene una plaza en Tamaraceite, creo, pero bueno, vamos a seguir, porque si empezamos por esa. El caso es que terminaron rindiéndose y fueron detenidos el 24 de julio. Se lo llevan a la isleta, le hacen un juicio sumarísimo, que es el mismo en el que entró Elsa Wolf y el alcalde de San Lorenzo, que es el proceso 33/36. A Fernando Egea a la mujer de Fernando Egea y a Pedro Delgado Quesada lo condena a una pena de 26 años y 8 meses de reclusión mayor. La mujer de Fernando Egea estaba embarazada en los últimos, en el último mes, creo, con lo cual, ¿cómo sería eso? Y a Eduardo Suárez y a Fernando Egea se les condenó a pena de muerte y fueron ejecutados en el campo de tiro de la isleta el 6 de agosto a las 6 de la mañana.
que como siempre nosotros ahí... De 1937. De 1937, que siempre que les traemos, o sea, ya hemos con esto terminado el capítulo, estos capítulos, cuando les traemos las historias de la República y sobre todo estas historias más relacionadas con el golpe de Estado, parece que acaban como con un poco hacia abajo, ¿no? Como Sí, que claro. tenemos un final en vez de este final explosivo. Claro, es el final que trae este golpe de Estado y nosotros siempre lo que intentamos es lo mismo, o sea, unas vidas apasionantes, gente que lo dio todo. Lo dio todo con un nivel de compromiso. Es que si no tienes nada que perder. Pero ya no solo eso, sino, o sea, que anteriormente también lo había dado todo, que en ese momento entre ellos se ven en la dicotomía de, vale, o defiendo el sistema este democrático o lo defiendo, punto, no tengo otra. Y lo que tú acabas de decir, que ese trabajo de pico y pala para este trabajo, o sea, estas acciones tan importantes que han hecho, invisibilizarlas, que sean desconocidas, que nadie conozca. Es que yo te digo una cosa, puede que hayan cosas escritas de Eduardo Suárez, yo las he estado buscando, no las encontré, salvo en algún foro de Facebook y tal, de una página que esté dedicada a él, y por el libro de la nieta que lo conseguí de puro milagro por alguien conocido, pero por un amigo, pero es que si no, no hay casi nada es una pena, es una pena. Y sobre todo, cómo se logra organizar la defensa aquí de una isla. Bueno, la defensa del sistema democrático, porque no era la defensa de la isla en sí, sino la defensa de las ideas. No, y las detenciones, las torturas. Es que nosotros no traemos las historias de las torturas porque es que yo las he estado leyendo y digo, no vamos a llevarla, pero aquello fue una masacre. O sea, aquí están hablando de las ejecuciones, pero es que luego estaban los interrogatorios, la gente que desaparecía. Bueno. Y de ahí la importancia de la memoria, de que nosotros les queremos traer esta historia puta de Canarias, porque es la que... a esto nos referimos cuando decíamos... La que no se reconoce y la que también forma gran parte de la identidad, porque aquí cuando se dice, no, es que en Canarias no hubo guerras, que en Canarias fue todo muy rápido, que fue todo muy rápido porque aplastaron con un yunque como si no hubiera un mañana, mira todavía, pero que no hubo resistencia, ahí sí que no. Sí la hubo y la hubo con fuerza además. Y con esto ya pues nosotros hemos terminado. Terminado esta semana, lo terminamos ya. Sí. Le damos las gracias a Nerilla Berto. A Nerilla Berto, que son cuatro faros. Sobre todo por el café, que no. Y el café de hoy, y el micrófono, los estudios, en fin. Total. Nos vemos la semana que viene, como este ha sido un tema intensito, la semana que viene traemos... Es más simpático. Es más simpático y raro, muy raro. Nos vemos la semana que viene. Venga, pues nada, buena semana y hasta la próxima.